Para alcanzar el éxito en la vida, no basta el diagnóstico. Ni siquiera en ocasiones un plan. Lo que hace la diferencia es la ejecución. Oaxaqueñas y oaxaqueños, bienvenidos a mi quinto informe de gobierno. Hoy, en 60 minutos, les contaré cómo logramos el milagro oaxaqueño. Y así hemos cambiado el rumbo de Oaxaca para siempre. Un estado en donde nos hemos convertido en una de las entidades más fuertes, más resilientes, más solidarias y referente de México. Oaxaca, nuestro gobierno, nuestra gente, hemos demostrado que sin importar las adversidades, siempre sabemos salir adelante. Después de unos días de tensa calma, regresaron los enfrentamientos en Oaxaca. La APO lo había anunciado, querían retomar el Palacio de Gobierno que estaba resguardado por la Policía Federal Preventiva. El choque era inevitable y fue muy violento. Esta marcha es Comisión Coordinadora del Consejo Estatal. Sin importar qué pase, yo estoy muy orgullosa de ser oaxaqueña. Dios mío, es que cómo no solidarizarse con un pueblo tan digno como Oaxaca. Se me enchina la piel. Sin gobernabilidad, no puedes construir gobierno y darle respuesta a la gente. ¿Por qué es importante la gobernabilidad? Para mí como gobernador es fundamental respetar, primero, la dignidad humana. Hace 5 años recibí un Oaxaca fracturado, un Oaxaca en el que se había roto la conversación por completo. Las oaxaqueñas y los oaxaqueños dejamos de dialogar, dejamos que nos dividieran nuestras diferencias y dejamos de construir juntos. Es más, el día que iba a arrancar mi gobierno, Oaxaca no tenía condiciones que permitieran llevar a cabo mi toma de protesta de manera pacífica y sin enfrentamientos. De hecho, las condiciones eran todo lo contrario. Con el ambiente que se vivía en ese momento, había una gran posibilidad inclusive de que hubiera enfrentamientos violentos. Cada decisión de gobierno es importante, pero esta era la decisión con la que me iba a presentar ante las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Así que decidí evitar la confrontación y preferí anteponer el diálogo y la cordura. Era claro que no iba a ser ni más ni menos gobernador por tomar protesta en el Palacio Legislativo o si lo hacía en otro edificio de gobierno. Por esta razón tomé protesta a la medianoche desde las instalaciones de Corte B. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y reconozco que dentro de esa nueva conversación surgió mi primer aliado, el Congreso del Estado. Y durante estos 5 años, juntos, hemos podido generar un diálogo respetuoso con todas las fuerzas políticas. Y esto nos ha permitido anteponer el interés más importante: Oaxaca. Esa noche entendí que el responsable de generar esa conversación es el gobernador, porque es el líder. Así lo deciden las ciudadanas y los ciudadanos. Es el gobernador quien debe encabezar esas mesas de diálogo y las negociaciones. Para lograrlo tienes que estar cercano, tienes que ser humilde y especialmente tienes que saber escuchar.
Si no tienes la capacidad de escuchar, no puedes responder a los planteamientos que te hacen todos los sectores del Estado. Por eso mi primer objetivo fue abrir la conversación en Oaxaca. Sentarnos a dialogar y construir, respetando nuestras diferencias, pero siempre sumando en nuestras coincidencias. Si no hay gobernabilidad, no puedes pensar en una idea de gobierno. En síntesis, no puede haber nada. Para mí, el primer tema en la agenda de gobernabilidad que había que atender era restablecer el diálogo con las maestras y maestros de Oaxaca. Desde mi punto de vista, desde el 2006 y luego Nochistlán, por la mala llamada reforma educativa, había marcado y conmocionado a Oaxaca. Pero especialmente había ofendido la dignidad de las mujeres y los hombres que desde mi punto de vista son las y los grandes factores de cambio transformadoras de nuestro Estado. Las docentes y los docentes. Por eso llevamos a cabo un proceso que llevó tiempo, en donde tuvimos un sinnúmero de mesas de diálogo. Porque en mi gobierno tengo un lema: diálogo. Y cuando este se agota, más diálogo. Porque ahí es donde realmente podemos escucharnos, pero también ahí es donde yo encuentro la gran oportunidad para que me orienten. Y así, las maestras y maestros me orientaron para poder atender más de 2,200 incidencias administrativas para beneficiarles y reconocerles todos sus esfuerzos laborales. Pero los grandes y las grandes beneficiarias de estos acuerdos, sin duda, han sido las niñas y los niños de Oaxaca. Su educación y la posibilidad de alcanzar sus sueños. Este diálogo abierto lo que ha permitido es entendernos, pero lo más importante, ponernos de acuerdo, siempre sin afectar la paz social de las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Es importante aclarar que mi visión para atender a los diversos grupos se dividió en dos. Por un lado, en lo social siempre he antepuesto y lo seguiré haciendo a través de diálogos de acuerdo. Pero, por el otro lado, aquellos grupos que violan la integridad física y material de la ciudadanía y ponen en riesgo su seguridad, cero tolerancia. Identifiqué grupos de la sociedad civil que habían sido corrompidos por la delincuencia organizada y personajes que habían contaminado las áreas, especialmente del transporte del Estado. Vale recordar que mi gobierno heredó más de 80,000 concesiones de transporte y que al día de hoy, en mi gobierno, no hemos dado una sola. Inclusive, propuse una ley para que 6 meses antes cualquier gobernador esté impedido para dar concesiones y utilizarlas de manera corporativa como se hacía en el pasado. Detuvimos a aquellos y a aquellas que estaban generando esa inestabilidad y el resultado ha sido exitoso. La lucha contra la impunidad no ha tenido descanso. Por ello, llevamos a cabo la reestructuración de la Fiscalía General del Estado e instalamos un nuevo modelo de gestión de casos que ha obtenido logros sobresalientes. Entre otros, obtuvimos 251% más órdenes de aprehensión que en el 2016 y 278% más vinculaciones a proceso. Se ejecutaron 590% más órdenes de aprehensión. En pocas palabras, que en estos 5 años hemos aumentado el número de sentencias condenatorias obtenidas en un 550%. Homicidas, feminicidas, tratantes de personas, violadores, secuestradores, hoy son castigados severamente con condenas altas.
quiero reconocer que en esta ecuación he encontrado a otro gran aliado, el Poder Judicial, que ha tenido el acierto de acompañar estas sentencias condenatorias. Pero la pregunta es, ¿qué detonó esta aplicación de la ley? Pues que hoy tenemos acuerdos firmes que permiten que las autopistas que estuvieron abandonadas por más de 10 años estén caminando. Que la construcción de las obras de infraestructura en las ciudades camine de manera vigorosa. Y por supuesto, que prevalezca la movilidad y no el enfrentamiento entre grupos como era la constante del pasado. También reconozco que es en esta administración, con un pleno respeto a su autonomía, que se logró por primera vez tener a la primera presidenta mujer del Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado, y posteriormente se llevó una elección transparente, autónoma e independiente, que permitió que llegara el nuevo presidente de nuestro Tribunal Supremo. Otra de mis prioridades fue crear una nueva política pública, una política que no fuera clientelar y corporativista, al contrario, que siempre buscara el beneficio de la gente. Para generar gobernabilidad en nuestro estado también entendí que una parte fundamental tiene que ver con nuestra tierra. Cuando entendemos que más del 90% de la tierra en Oaxaca es tierra social, podemos entender que esto también trae conflictos entre comunidades. Por eso nos hemos enfocado en atender esas controversias. Por ejemplo, hemos tenido más de 75,000 mesas de trabajo en diversos temas agrarios, que nos han permitido solucionar 56 controversias que le han llevado estabilidad a nuestro estado. La más importante, la que emitió el máximo tribunal de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia, la que hoy, con la frente en alto, ha restituido la soberanía territorial y los derechos originarios de nuestros pueblos en los Chimalapa. Porque gobernabilidad es dialogar, pero también defender lo nuestro. Como tercer punto en mi agenda de gobernabilidad, entendí que la relación del gobierno con las organizaciones sociales tenía que replantearse. No podíamos estar enfrentados permanentemente, porque cuando eso se daba en las calles, los afectados son los ciudadanos y las ciudadanas de Oaxaca. Por eso las y los incorporé, para que en vez de que fueran parte del problema, los hiciéramos parte de la solución. Inclusive, ahora se constituyeron como parte de la oportunidad de acercarnos a problemas que no teníamos ubicados. Y juntos hemos podido construir con un objetivo común: soluciones a nuestras comunidades. Gracias a este esfuerzo y de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Federal, hoy Oaxaca se encuentra entre las 10 entidades más seguras de la República Mexicana por cada 100,000 habitantes. Pero lo más importante es que en seguridad no solo hablemos de números, sino de realidades. Ahorita estamos contando con una mayor seguridad, una mayor confianza para nuestros jóvenes. Ya no tenemos esa incertidumbre de dejarlos solos. Ya mi gente, mi familia, a veces los niños los manda un mandado, ya van al mandado corriendo. ¿Por qué? Porque hasta ellos ya se sienten ya seguros, tranquilos, pues. Es importante reflexionar y dejar claro que la gobernabilidad se pone a prueba todos los días. Ahí la mejor encuesta es la que nos dice la ciudadanía. Aquí he enumerado varios ejemplos. Hoy, por ejemplo, con las maestras y maestros, logramos durante los 5 años el mayor número de días de clases en más de una década. Inclusive, el año antes de la pandemia, tuvimos el primer ciclo completo en más de una década. Gracias a las acciones de seguridad en las áreas de transporte,
hemos reactivado la infraestructura de nuestro estado y gracias al trabajo en equipo con las organizaciones sociales hemos podido atender los niveles de deterioro en nuestra sociedad, inclusive disminuyendo la pobreza. Pero la gobernabilidad también significa respetar a las instituciones. Y yo he sido consistente. La coordinación con el gobierno federal y municipales es fundamental. Por eso celebro que las oaxaqueñas y oaxaqueños hayamos generado condiciones de gobernabilidad para que el presidente nos pueda visitar sin contratiempos. Ha visitado 26 veces el estado. Ni siquiera la suma de los últimos 5 presidentes juntos superan esa cifra. Y es gracias a esto que el presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el primer mandatario en la era moderna de México que entra y sale caminando a Palacio de Gobierno. Y no solo eso, lo visitó para enviar un mensaje de esperanza a todo el país, que la vacunación había llegado. Debemos sentirnos orgullosos y orgullosas las oaxaqueñas y los oaxaqueños, porque hemos construido las condiciones para que esto suceda hoy y pueda suceder permanentemente. Los problemas sociales que vivía Oaxaca al inicio de mi gobierno también estaban relacionados con un colapso financiero. Por eso, otra de nuestras primeras acciones fue poner en orden la casa, para así poder entender cuáles eran las condiciones en las que se encontraban las finanzas del Estado. Oaxaca tenía deudas, muchas deudas. No solo a corto y mediano, sino también a largo plazo. Pero para entender mejor el panorama, nos tenemos que regresar al 2004. En el 2004, la deuda estaba en 280 millones de pesos. En solo 6 años, entre el 2004 y el 2010, el gobierno de aquel entonces aumentó esta deuda a 5,700 millones. Pero la historia no acaba ahí. El siguiente gobierno no solo no mejoró las cosas, sino que logró llevar la deuda a niveles históricos. Entre el 2010 y el 2016, la deuda creció de 5,700 a 16,800 millones de pesos. Más de 10,000 millones de pesos en solo 6 años. Pero lo peor estaba por venir. Al recibir mi gobierno empezamos limpiando la casa e inmediatamente nos dimos cuenta que nos habían dejado un elefante en el closet. La deuda pública era más grande de lo que decían, ya que no estaban considerando 4,000 millones de pesos en deuda a proveedores y casi 9,000 millones de pesos del sistema de salud. Habían maquillado los libros. La realidad es que a mí me entregaron un estado con una deuda de más de 30,000 millones de pesos. Oaxaca estaba a punto del colapso, con una situación financiera muy complicada, y todo esto se complica aún más por los sismos, inundaciones y la pandemia. Sabíamos que no iba a ser fácil resolver estos problemas, ni podría hacerse en poco tiempo, pero teníamos claro una cosa: lo teníamos que resolver. Alguien tenía que dar la cara y asumir la responsabilidad de pagar, y lo hicimos nosotros. Para evitar el colapso financiero del Estado, empezamos por pagarle a los empresarios oaxaqueños y a los proveedores que habían sido defraudados. Esta fue la primera acción que tomé porque quería apoyar a las familias que habían comprometido sus ahorros, que se la habían jugado con Oaxaca y que hoy requerían de esa inyección de recursos. Así que hicimos equipo. Por un lado, con esos empresarios y proveedores, pero por el otro lado también con Oaxaca, porque inyectamos
esos recursos a la economía del Estado. Después, refinanciamos la deuda pública a largo plazo, logrando una mejor tasa de interés y mejores condiciones de crédito, lo que nos ahorró más de 3,000 millones de pesos. Ahora la luz se empezaba a ver en el horizonte. Para cuando termine mi administración, voy a haber pagado más de 13,000 millones de pesos de esa deuda. De no haber tenido estos problemas escondidos, ese elefante en el closet, Oaxaca hoy no tendría deudas. Pero olvidaron darnos las cuentas claras. En el tema de salud, es importante explicar el problema que heredamos. Para entenderlo, debemos remitirnos 12 años atrás, ya que durante las últimas 2 administraciones pasamos de 7,000 plazas a casi 18,000 plazas. Pero el problema es que más de 5,000 de estas plazas no tenían suficiencia presupuestal. Es decir, no había recursos para pagarlas. Y esto entonces lo que generaba era un déficit anual en el presupuesto de 1,600 millones de pesos. Esto significa que teníamos gastos por 1,600 millones de pesos para pagar esas nóminas, pero no teníamos el recurso en el Estado. Entonces la pregunta es, ¿y cómo pagaban? Pues muy fácil. Durante años, indebidamente, las 2 administraciones pasadas tomaron recursos que tendrían que haber sido utilizados para pagar el SAT o para pagar el ISSSTE, es decir, de las prestaciones laborales de los trabajadores de base. Para explicarlo mejor, es como comprar con una tarjeta de crédito, pero no tienes dinero para pagar ese préstamo. Así, Oaxaca llegó a tener una deuda con el gobierno federal de 9,100 millones de pesos, creando un boquete financiero en el Estado que hoy era insostenible. Por eso, como gobernador en mi administración, tuve que tomar la mejor decisión para solucionar este problema y evitar un inminente colapso financiero y económico en el Estado. Lamentablemente, la única solución viable era no renovar los contratos de los trabajadores eventuales, que no tenían suficiencia presupuestal, y evitar más endeudamiento. Y no solo eso, estamos ya pagando la deuda con el gobierno federal y estamos buscando también una ruta que federalice el sistema de salud, lo que nos va a permitir crear la certeza laboral para los trabajadores y romper de una vez por todas con este círculo vicioso de herencias lascivas que tanto ha lastimado a Oaxaca, con el único objetivo de darle el sistema de salud que merecen las oaxaqueñas y los oaxaqueños. No condenamos que exista una deuda, porque la deuda no es mala. Nosotros la convertimos en una inversión productiva, pero es necesario que exista la transparencia y el uso de los recursos en favor del Estado, en obras que generen una inversión a largo plazo para todas y todos los oaxaqueños. Mereces un gobierno que no haga tratos por debajo de la mesa, uno que se preocupe por el futuro financiero de Oaxaca, buscando reducir los riesgos de un mayor endeudamiento y posible crisis económica. Por eso nos esforzamos en hacer un ordenamiento integral, financiero y administrativo del gobierno. Le apostamos a las finanzas sanas, la solvencia, dejando bases sólidas para la siguiente administración. Hemos sido un gobierno austero y responsable, que ha logrado ver más allá del pago de la deuda, llevando a Oaxaca a un nuevo modelo de servicio público, uno con administración responsable de los recursos, transparencia, austeridad, orden administrativo y que enfrenta la corrupción. Para esto, una de nuestras estrategias fue bancarizar el 99% de los ingresos del Estado, mejorando la recaudación para el pago de contribuciones de todas las regiones. Y esto nos permite enfrentar la corrupción frontalmente. Se acabaron las cajas chicas en las oficinas de gobierno. Déjenme ponerles un ejemplo. Hoy, cuando vas al registro civil o al registro público de la propiedad, tienes que ir al banco a pagar. Y ahí es donde se acaba la caja chica y el robo hormiga. Así es como incrementamos esa recaudación en beneficio de tu familia. Con esta bancarización
Para que lo podamos poner en contexto, pudimos incrementar 3 veces más la recaudación respecto a la administración pasada. Estamos construyendo un legado que hoy pareciera intangible, pero que Oaxaca va a poder capitalizar en los próximos 20 años. Nos estamos asegurando de que Oaxaca no pare de crecer, dejando finanzas sanas para las oaxaqueñas y oaxaqueños, generando un cambio histórico para el Estado. Aquí ya no hay nada por debajo del mantel. Ahora hay confianza entre las partes, promoviendo cooperación, la inversión y el crecimiento. Gracias a todos estos esfuerzos y que nos aventamos a pagar la deuda que todas las otras administraciones habían ignorado y dejado crecer, ahora la siguiente administración podrá ser capaz de pagar en su totalidad la deuda a largo plazo de Oaxaca. Sin duda alguna, desde hace 5 años, mi mayor preocupación ha sido combatir la pobreza. Caminos, baños, servicios públicos, agua potable, electricidad, transporte, generación de habilidades. Oaxaca necesitaba de nuestro apoyo, de la atención real del gobierno. Nos dimos a la tarea de dignificar la vida de las personas. Hoy hemos logrado mejorar las condiciones de vida del Estado. Llevamos luz donde no había, baños donde hacía falta, y pusimos comida en la mesa de quien lo necesitaba. ¿Pero es suficiente? No, aún no es suficiente. Pero hoy Oaxaca es el estado que más redujo la pobreza en el país. Y no lo digo yo, lo dice Coneval. Logramos reducir la pobreza en un 4%, lo que significa que pudimos dignificar las condiciones de vida de más de 250,000 oaxaqueños y oaxaqueñas, que hoy pueden ver grandes mejoras tangibles, reales en su día a día. Por primera vez en décadas, ya no somos de los estados más pobres de México. ¿Pero cómo lo logramos? Enfocándonos en combatir el rezago educativo, en aumentar la calidad de los servicios de salud y los servicios básicos de vivienda, así como lograr que más oaxaqueños y oaxaqueñas pudieran tener acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Para mejorar la calidad de vida de las familias oaxaqueñas, decidimos empezar por la base, por su patrimonio, por su vivienda. En mi gobierno se han ejecutado más de 54,000 obras en las 8 regiones, con el fin de disminuir las carencias en calidad y espacios de vivienda en el estado. Hoy miles de oaxaqueñas y oaxaqueños ya tienen un techo y piso firme donde cuidar de su familia y cuentan con acceso a agua potable y luz eléctrica. De hecho, tenemos un 99% de cobertura de luz. Estamos tan solo a 1% de conseguir que todo Oaxaca tenga luz en sus hogares. Hemos construido en total más de 1,000 kilómetros de tubería de agua potable y drenaje, así como 338 obras de infraestructura hidráulica para mejorar el acceso al agua y saneamiento de la población más vulnerable. Contribuimos a la seguridad de las familias oaxaqueñas con el programa de participación comunitaria para el desarrollo humano, con asistencia alimentaria, beneficiando a casi 400,000 personas, al igual que el programa Comedores Comunitarios del Estudiante Indígena. Ahora con los beneficios de los desayunos, la verdad sí nos ahorramos un poco. Y ojalá que no la quitaran porque hay muchas personas que sí lo necesitan. A mí me gusta venir a la cocina porque los abuelitos me cuentan muchas historias y me la paso bien.
Nos da un trato digno a los adultos mayores, pues así a todos los adultos mayores. Ahorita todo lo que ellos nos dan es muy saludable y les hace muy bien a su salud y para que se nutran mejor. Además, con el programa Vamos Juntos a la Escuela, hemos atendido también las necesidades de las niñas, los niños y los jóvenes de Oaxaca, beneficiando a más de 900,000 estudiantes que asisten a escuelas públicas de educación básica. Son ellos y ellas quienes han recibido paquetes de útiles escolares que les permiten seguir estudiando. De igual manera, hemos reconocido el esfuerzo de aquellos y aquellas quienes, pese a la adversidad, han logrado destacar en el ámbito académico. Con Semillas de Talento, beneficiamos actualmente a cientos de estudiantes. Con la construcción de Casa de Alas, trabajamos por los derechos de las niñas y los niños en situación de vulnerabilidad, creando un hogar cálido donde niñas, niños y adolescentes se sientan seguros, queridos y cuidados, brindándoles talleres, asistencia social infantil, casas hogar, dormitorios y atención psiquiátrica. Casa de Alas es brindarles alas, oportunidades, herramientas para que todos nuestros niños y niñas puedan cumplir todos sus sueños. Ahora veo el cambio con nuestro gobernador, que gracias a él pues observaron y vieron y pensaron en ellos. Ahora nuestros niños están felices, se ve el cambio que hay, salen, ya no hay esa agresividad, ya ahora es al contrario, ahora lloran porque ya no se quieren ir. Sin salud no hay dignidad. Es por eso que nos enfocamos también en el fortalecimiento de las unidades básicas de rehabilitación, invirtiendo más de 60 millones de pesos para la preservación, rehabilitación e integración social, implementando servicios como consultas médicas en rehabilitación, terapia física, ocupacional, atención psicológica y trabajo social. Nos enfocamos en atender a cada municipio acorde a sus necesidades y condiciones, por lo que además de todos los esfuerzos en relación a la vivienda, generamos empleos, incentivamos a los y las emprendedoras y apoyamos a los pequeños productores con servicios como extensión, innovación y producción. Con Mujeres del Maíz, atendimos las necesidades de la mujer indígena afromexicana, reconociendo siempre su esfuerzo y entrega para con sus familias y comunidad. Y además, como centro de la política pública de mi gobierno, creamos la Secretaría de la Mujer para tener las políticas públicas que construyan las condiciones de igualdad y de rechazo a la violencia que exigen y tienen derecho. Nuestras familias son siempre la inspiración de todas las acciones. Todas y todos somos parte de la gran familia que llamamos Oaxaca. A pesar de la distancia y de la adversidad, hay algo que siempre nos une, nos abraza y nos inspira: la familia. Buscamos beneficiar a padres y madres oaxaqueñas que radican en alguna localidad de Oaxaca con la gestión de una visa de turista, así como el apoyo de su traslado a los Estados Unidos de América, a efecto de transmitir y promover la riqueza cultural de la entidad y de sus comunidades de origen, con las nuevas generaciones de migrantes de origen oaxaqueño. El gobierno de Oaxaca ha reunido a más de 1,200 familias. Y no, la pobreza no solo son estadísticas e indicadores. Es una cuestión de dignidad humana. Era nuestra obligación enfrentarla, porque de nada sirve que Oaxaca sea más fuerte
sin dignidad de vida. Hoy, Oaxaca crece, pero no solo crece, es el estado que más crece del país. Y eso no lo digo yo, lo dice el INEGI. Y así lo vienen reconociendo indicadores y evaluaciones las más aceptadas y más respetadas a nivel nacional e internacional, tal cual como se los prometí en campaña. Y la pregunta es, ¿y cómo creces? Y en Oaxaca entendí que el primer paso era crear una atmósfera propicia para que hubiera inversión, para que hubiera desarrollo. Y eso se logró a través de la estabilidad, la gobernabilidad y lo más importante, las oaxaqueñas y oaxaqueños que hoy aportan su talento y capital para ese crecimiento. Pero entonces era fundamental trabajar de manera coordinada entre los 3 niveles de gobierno: la federación, el estado y los municipios. Ahí es donde está el éxito de la ecuación, que permitió generar desarrollo económico, paz social, diálogo, gobernabilidad y, lo más importante, el crecimiento que tanto anhelábamos. Entendí también que como gobernador debía de ser cabildero, es decir, que tenía que ir a representar a las y los oaxaqueños, a la federación o a organismos internacionales para traer los recursos que tanto necesitamos. Y la buena noticia es que encontramos eco. Hicimos una alianza estratégica con el presidente de la República. ¿A favor de quién? Lo único que importa, que es Oaxaca. Pero ¿qué ha significado esa alianza estratégica entre el gobierno federal y el gobierno del estado? Hoy les puedo decir que tenemos más de 30,000 millones de pesos en proyectos de infraestructura que han aportado el gobierno del estado y el gobierno federal. Empezando por una promesa, por un anhelo histórico de más de 100 años. El corredor interoceánico. Este proyecto, que está llamado a ser el motor de crecimiento de México y el sureste, porque representa un corredor industrial de valor agregado, un corredor logístico que conectará al Océano Pacífico y Atlántico, teniendo como puntos nodales al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, y al puerto de Coatzacoalcos en Veracruz. Un proyecto que le dará a Oaxaca una plataforma internacional. Pero lo más importante, que hoy ya en el plan maestro proyecta más de 30,000 millones de dólares en inversión y más de 500,000 empleos en los próximos 10 a 15 años. Esta estrategia también ha permitido reactivar 2 carreteras que llevaban 10 años abandonadas y que superan los 7,000 millones de pesos en inversión. Por un lado, la carretera Mitla-Tehuantepec y por el otro, la carretera Barranca-Larga Ventanilla. Si ustedes hacen un análisis, podrán ver que por un lado, el corredor interoceánico con la carretera Mitla-Tehuantepec permitirá generar el motor industrial que tanto ha necesitado Oaxaca y que hoy será una realidad. Otro gran detonador es la autopista Oaxaca Costa, que conseguirá que toda la costa oaxaqueña se transforme y se convierta en el nuevo gran destino turístico del país, poniéndolo a la par de otros como Cancún, Los Cabos o Nayarit. Así como entendí que había que trabajar en equipo con el gobierno federal, en mi gobierno entendimos la importancia de trabajar con la iniciativa privada para detonar el crecimiento del Estado.
En ese sentido, consideré fundamental que el primer paso que tenía que dar mi gobierno a nivel nacional e internacional para mandar el mensaje de que en Oaxaca había seguridad jurídica en todos los aspectos, incluyendo los derechos de propiedad, fue reactivar un proyecto eólico que estuvo abandonado durante más de 6 años. Este proyecto se llama Eólica del Sur, pero representó la inversión más importante en Latinoamérica para un proyecto de este tipo. Más de $1,200 millones, compuesta por 132 aerogeneradores con una capacidad instalada de 396 megawatts. Se trata de uno de los parques eólicos más grandes de Latinoamérica, ubicado en terrenos de los municipios del Espinal y Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo. Y lo más importante es que una vez más lo logramos a través del diálogo y el trabajo en equipo con las comunidades. Este plan de crecimiento se funda especialmente en las fortalezas que hemos identificado en Oaxaca. Así podemos tener victorias rápidas. Por un lado, los grandes proyectos de infraestructura y de energía que acabo de mencionar. Pero en el centro debían de estar las ciudadanas y los ciudadanos, las oaxaqueñas y los oaxaqueños, porque de lo que se trata es de empoderar a la gente. Y estoy claro que para empoderar a las personas tienes que darles certeza de que van a generar ingresos. Por eso en Oaxaca nos propusimos crear un ecosistema, básicamente una atmósfera propicia para generar negocios. Ahí el primer paso fue crear el Instituto del Emprendedor para acompañar a todas las oaxaqueñas y oaxaqueños que tuvieran una idea y la quisieran convertir en un negocio. Yo me siento muy orgullosa de hacer piezas y joyería artesanal porque es una herencia familiar y empecé a emprenderlo hace 10 años, poco a poco. Me fui enfrentando a muchas cosas. En lo económico, a veces me venía yo tal vez sin nada, a veces tenía yo que pasar hambre porque no había ventas, porque no me conocía la gente, no conocían mi trabajo. Segundo, creamos Ban Oaxaca, el fondo de garantías hoy más grande del país, 7% arriba del estado más cercano. Ahí hemos podido dispersar más de 4,000 millones de pesos en créditos para más de 40,000 personas y con un claro enfoque de género en donde más del 50% de los beneficiarios han sido mujeres. Ahora es distinto con esta oportunidad que me está dando Ban Oaxaca. Yo puedo empezar a poder realizar mi sueño y mi sueño es el tener ahora en mi propio taller familiar y por eso estoy muy agradecida con Ban Oaxaca que me está dando ese apoyo. ¿Por qué? Porque así yo puedo tener esa oportunidad de poder comprar más de material para poder así darle a conocer a las personas de Oaxaca, de México y del mundo mi trabajo. Y tercero, fortalecimos ICAPET para que toda oaxaqueña o oaxaqueño que quisiera pudiera desarrollar una habilidad para generar un ingreso. También vimos la fortaleza en los sectores que hacen que Oaxaca sea un referente internacional culturalmente, empezando por nuestros mercados, porque una gran parte del comercio de nuestro estado se realiza en los mercados. Por eso, rehabilitamos 32 mercados, incluyendo la central de abastos, que es el mercado más importante de nuestro estado. Nos dimos cuenta que más del 90% de las y los oaxaqueños hacen uso del transporte público para su movilidad. Y así, decidimos llevar a cabo la implementación de ecosistemas modernos y eficientes de movilidad para las y los oaxaqueños. Por eso me da gusto y me entusiasma compartirles que tenemos más de 15 kilómetros de ciclopistas para que podamos tener también una política pública integral en el sector de la movilidad y generar una atmósfera propicia para que todas las oaxaqueñas y oaxaqueños puedan llegar a su destino seguro. Con la implementación del Citibús, beneficiamos diariamente a más de 672,000 personas y usuarios del transporte público ofreciendo servicio rápido, seguro y eficiente a un menor costo. ¿Por qué? Porque se adecua a
a las personas discapacitadas, a los adultos mayores y se preocupa también por nosotros los estudiantes. Oaxaca ya espera un servicio como Citibús, por lo que es un estado altamente turístico. De la misma manera, a través de un proceso de diálogo, entramos de lleno a la tecnología, logrando la primera sinergia entre el transporte público concesionado y las aplicaciones tecnológicas de movilidad Uber y Didi, en beneficio de las y los oaxaqueños. Cuando entra la primer plataforma, que es Didi, muchos compañeros pues le entramos, porque de alguna manera teníamos que llevar el sustento a la casa. Somos patrimonio cultural de la humanidad, entonces tenían que llegar esas plataformas tarde o temprano. Le dimos valor a nuestra economía, pero para esto había que darle valor a lo que hacíamos en Oaxaca. Y el paso más importante en donde todos nosotros debemos sentirnos orgullosos es la marca de certificación Hecho en Oaxaca. Porque eso es lo que nos permite distinguirnos y enfrentar a todos que buscan plagiarnos, copiarnos y utilizar lo que han hecho nuestras generaciones a través de su historia, pero que hoy otros países han copiado y buscan venderlo como si fuera un producto oaxaqueño. La marca Hecho en Oaxaca nos abre las ventanas al mundo para poder presentar nuestros productos, pero ir con un sello de garantía de que es auténtico. Con Hecho en Oaxaca, el objetivo es certificar a 500 empresas en un inicio. Comenzamos con proteger lo hecho en Oaxaca con denominaciones de origen, indicaciones geográficas y, lo más importante, seguir posesionando una marca altamente reconocida que es la marca del mezcal, el cual ha tenido durante esta administración un crecimiento ininterrumpido del 35% y que año con año es referente de las bebidas espirituosas como la más codiciada. No ha sido fácil, pero por lo nuestro cerramos el puño y caminamos hombro a hombro con nuestra gente. Hicimos también de la defensa de nuestro café otra de nuestras grandes fortalezas y hoy tenemos ya la denominación de origen del café pluma oaxaqueño, que es referente entre los cafés de especialidad. De igual manera, generamos rutas del café para visitar cafeterías y zonas de producción del café. Parte de la estrategia también la basamos en segmentar una de las grandes fortalezas que no estaba siendo aprovechada a su máximo potencial, el turismo, el cual, cuando recibí la administración, representaba únicamente el 10% del PIB y ahora más del 20% de los ingresos del mismo. En el sector turismo la estrategia fue básica: posicionar la marca Oaxaca y posicionarla a través de los diferentes segmentos de experiencias turísticas. Entendimos que había un turismo de negocios y ahí construimos otro compromiso de campaña, que es el centro de convenciones, el cual repercutió en un aumento histórico en el turismo de negocios del estado. Esta estrategia la estamos ampliando a la costa con el Centro de Congresos de Huatulco, que será otro gran detonador del turismo de negocios para nuestra región. De la misma manera, así como construimos el centro de convenciones, en el sector gastronómico estamos haciendo esfuerzos importantes y uno de ellos tiene que ver con el centro gastronómico, que no solamente va a presentar la riqueza gastronómica de las 8 regiones de Oaxaca, sino que será también un área académica universitaria para seguir protegiendo ese gran reconocimiento de ser patrimonio intangible de la humanidad en el área gastronómica. Y también, para el desarrollo de nuestros artistas, estamos construyendo el Centro Cultural Álvaro Carrillo, ya que tenemos una vocación nata hacia las artes escénicas, la música, la poesía
el cual se posicionará como un nuevo referente turístico-cultural. Otro segmento que decidimos impulsar fue el turismo de experiencia. Participando en eventos deportivos, porque hoy mucha gente a nivel mundial y nacional viaja solamente por la experiencia deportiva dentro de una ciudad. Y ahí hemos sido reconocidos por 3 años seguidos como el mejor maratón serial internacional, Rock and Roll Marathon. Y el triatlón de Huatulco, que también reactivó mi administración, este último año fue reconocido, ya que fue la última sede para calificar para las Olimpiadas de Tokio. Estos eventos, junto a los eventos culturales que el mundo ya identifica, tal como el mes de la Guelaguetza, el Día de Muertos y la Noche de Rábanos, nos han permitido reposicionar a Oaxaca a nivel nacional e internacional. Lo que es claro es que hay una correlación positiva entre invertir en un segmento como fue el turismo, repercutiendo dramáticamente en las visitas del estado de Oaxaca. Esto sin duda es una victoria rápida. Hoy en día contamos con 4 aeropuertos de conexión internacional. Hemos duplicado el número de rutas al extranjero, más de 20. Y estamos orgullosos de compartir que el Aeropuerto Internacional de Oaxaca superó por primera vez en mi gobierno el 1,000,000 de pasajeros aéreos. Hoy hay más de Oaxaca en el mundo y más del mundo en Oaxaca. El mundo ha sido testigo de la grandeza de nuestra tierra, de nuestra gente. Nos han reconocido al considerarnos como uno de los mejores destinos turísticos de todo el mundo. Esto por más de 25 premios nacionales e internacionales. Bueno, inclusive la tlayuda fue motivo de atención internacional al ser considerada como el mejor platillo en una encuesta internacional de Netflix. Y el mundo vibró con ese gran regalo que es nuestra Guelaguetza. Como espectáculo en esa inauguración de la Fórmula 1. Juntos estamos construyendo ese gran milagro oaxaqueño. Estos dos fenómenos, el sismo y el huracán, hacen mayor el peligro de deslaves de tierra en varios estados. El terremoto que ayer ocasionó muerte y destrucción en Oaxaca y en Chiapas fue el más potente que se ha registrado en la historia de México en 100 años. A veces, la vida nos pone a prueba. Y nos presenta con la adversidad para reafirmar nuestro espíritu de resistencia. Durante mi mandato, las oaxaqueñas y oaxaqueños hemos afrontado momentos muy difíciles. Nos vimos golpeados por los sismos de mayor magnitud en la historia de México, el cual afectó gravemente al país, pero en especial a Oaxaca. Y no obstante de esto, en 2020 nos vimos también afectados por una pandemia global sin precedentes.
la cual lamentablemente ha cobrado la vida y la salud de miles de personas en todo el mundo. Pero a pesar de la adversidad, las oaxaqueñas y oaxaqueños nos pusimos de pie. Nuestra fuerza nos permitió levantarnos y actuar. Encontramos la resiliencia en medio de la tragedia. A pesar del miedo, el dolor y la pérdida, seguimos adelante. Como siempre lo hemos hecho. Oaxaca es un pueblo que no se rinde, fuerte, valiente. Nuestra historia lo demuestra. Es por eso que pudimos reconstruir Oaxaca hombro a hombro, unidos, unidas, dejando de lado nuestras diferencias, trabajando juntos, juntas. El gobierno fue resiliente también, pues aunque teníamos todas las probabilidades en contra, logramos resanar los daños sufridos por el sismo. Todos con otros, vamos a volver a levantarnos. Y después afrontar las dificultades de la emergencia sanitaria. Casas, escuelas, monumentos históricos se dañaron o se vinieron abajo. Tuvimos que actuar rápido y hacer todo lo necesario para que nuestras familias, nuestros niños y nuestro patrimonio histórico se recuperaran cuanto antes. Al día de hoy, con el Programa Nacional de Reconstrucción, se han ejecutado más de 85,000 acciones, con una inversión total de más de 8,000 millones de pesos. Además, gracias a la colaboración con el IMPAC y el INAH, fue posible la reparación de inmuebles históricos tan importantes para la identidad y el legado de nuestro estado. En el aspecto económico, impulsamos el apoyo de las MIPYMES en situación de vulnerabilidad, habilitando esquemas en coordinación con el gobierno federal para propiciar condiciones de reactivación y derrama económica, tomando la mano de todos aquellos que lo necesitaban en ese momento de incertidumbre. El terremoto, pues, una desgracia que nadie había visto y, pues, la verdad, estaban muy asustados y le digo, pues, en el nombre del Señor vamos a estar afuera. Y ahí estuvimos 8 días afuera durmiendo. Y se los agradezco mucho. Estoy muy agradecida, la verdad, que ya tengo mi casa gracias a ellos. Por otro lado, le hicimos frente a la pandemia del COVID-19 incluso antes de que nos alcanzara, porque planeamos. Desde el inicio de mi gobierno hemos entregado 4 hospitales nuevos, el de especialidad y el Macedonio Benítez Fuentes de Juchitán, el Hospital de Tlaxiaco y el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño. Hemos saldado la deuda que nos dejaron de hospitales y centros de salud inconclusos o indignos. Cabe señalar que no se había construido un hospital nuevo de segundo nivel o tercer nivel en más de 12 años. También concluimos el Hospital de San Sebastián Coatlán, de Ixtlán y de Queatoni. Sustituimos 5 centros de salud, los de Tuxtepec, Matías Romero, Pinotepa, Cozolapa y El Espinel. Después de los sismos nos dimos a la tarea de reconstruir 3 hospitales, 22 centros de salud y rehabilitamos otros 146 centros de salud de las 8 regiones del estado. Y ante la pandemia fuimos el primer estado que canceló un evento multitudinario y de alcance internacional como era nuestro Marathon Rock and Roll con éxito asegurado. Reconvertimos contra el tiempo 26 hospitales y construimos uno móvil del que han salido por propio pie todos los enfermos que ahí se han atendido. Hemos estado permanentemente al pendiente de nuestros héroes y heroínas de batas blancas de la primera línea de batalla. Hemos garantizado en todo momento su equipamiento de protección y les cumplimos con la entrega de estímulos económicos, aunque sabemos de sobra que nada alcanzará a pagar todo el esfuerzo y el sacrificio personal que están haciendo para salvar nuestras vidas y poniendo incluso en riesgo la suya. Gracias a su heroico esfuerzo, hoy Oaxaca está 3 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional de muertes por COVID. Sin duda, ha sido un reto enfrentar la pandemia, pero gracias a la planeación y al trabajo en equipo, estábamos preparados. Con mucho orgullo les comparto que al día de hoy
hemos aplicado en Oaxaca más de 3 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pero la pandemia nos planteó un desafío adicional a la emergencia médica y no menos importante, el económico. Fuimos también el primer estado que implementó, mediante decreto, una serie de medidas concretas y con signos de pesos para preservar el empleo y mitigar los efectos de la inactividad. Otorgamos 1,440 microcréditos por un monto de 10 millones de pesos, con el objetivo de apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas afectadas. Pagamos 12,000 subsidios con una inversión de 18 millones de pesos durante los meses de abril, mayo y junio, así como apoyos económicos a más de 900 micro, pequeñas y medianas empresas. Además, con ayuda del programa de financiamiento a negocios, hemos podido beneficiar a más de 5,000 unidades económicas, proporcionando condiciones que favorezcan el desarrollo de los negocios para las oaxaqueñas y oaxaqueños. La pandemia nos vino a afectar muchísimo, tanto a nivel mundial como en el estado de Oaxaca. Hay muchísimas familias. En este sector donde estoy, tuvimos nosotros el apoyo del gobierno en cuestiones de despensas. Fue un gran aliciente para todos nosotros, ¿no? Porque pues pudimos sobrellevar todo esto. Y condonamos al 100% el impuesto al hospedaje y el 50% del impuesto a la nómina. Tomamos acciones preventivas con el fin de resguardar la salud de las oaxaqueñas y oaxaqueños, pero también nos preocupamos porque los estudiantes no dejaran de recibir educación. En beneficio de niñas y niños se replicó íntegramente la señal del canal 11.2 digital. Y finalmente, y como mayor ejemplo de capacidad de resiliencia de Oaxaca, las condiciones de pandemia no nos detuvieron de celebrar, aunque fuera de manera virtual, nuestra Guelaguetza. La Guelaguetza virtual se convirtió en una realidad, gracias a la colaboración del gobierno federal, pero sobre todo, fue gracias a ti que hoy me ves, a nuestra gente, a todas las oaxaqueñas y oaxaqueños, que no se dieron por vencidas y por vencidos, y que sabían que siempre habrá motivo para celebrar. Mantener el espíritu guerrero de Oaxaca. Siempre podemos sentirnos orgullosos y orgullosas de lo que somos. Sin importar las dificultades, demostramos nuestro espíritu guerrero, que siempre es más fuerte que cualquier adversidad, porque esta es la tierra donde Dios nunca muere. Así, hoy frente a ustedes y con estos datos, puedo afirmar que estoy cumpliendo. No estoy diciendo que ya no haya más trabajo que hacer. Aún tenemos cosas por resolver, pero ya hemos sentado las bases fuertes para el futuro. He cumplido con lo que les prometí. Les dije que no me iba a evaluar yo, sino que me iban a evaluar contra los indicadores más importantes a nivel nacional e internacional. Y hoy, al terminar este 5º año de gobierno, de frente a mis paisanas y paisanos, de frente a Oaxaca, les presento resultados que cambian realidades. Y sí, este es el arranque del milagro oaxaqueño.
¿Y qué es el milagro oaxaqueño? Que hoy crezcamos más que nadie en todo el país, que seamos el estado que más redujo la pobreza en todo el país y que seamos uno de los estados más seguros para nuestras familias y para todas aquellas personas que quieran visitar la grandeza de Oaxaca. Pero eso se construye todos los días. Se tiene que mantener y se tiene que hacer a través de un plan. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todas las oaxaqueñas y todos los oaxaqueños es: ¿cuál es el plan que sigue? Ya dimos ese primer paso, pero ahora hay que mantenerlo, porque eso es lo más difícil. Sin embargo, sé que lo lograremos, mientras no perdamos de vista la dignidad, la gobernabilidad, el respeto, el diálogo. Y con la fuerza de Oaxaca y de nuestra gente, seguiremos por la ruta correcta. ¡Que viva Oaxaca!